Conflicto en la novela. ¿Por qué es importante el conflicto? Porque, entre otras cosas, sin conflicto no hay trama. De hecho, en la trama suelen encontrarse varios conflictos, es decir, problemas que necesitan ser resueltos. Las acciones que realiza el protagonista, que van en busca de una solución, es lo que hace avanzar la historia. Sin conflicto no hay novela. Es una herramienta muy poderosa para elevar la tensión y el suspenso en una novela para mantener el vilo al lector. A la hora de organizar la novela, hay que tener en cuenta que la estructura dramática establece una serie de puntos dentro de la trama en los que el conflicto toma un nuevo rumbo. Está el clásico esquema que nos indica que hay una exposición, un nudo y un desenlace. El eje central del trabajo nuestro en el desarrollo de la novela. Y el personaje se empieza a mover de acuerdo con ciertas normas informativas que le va dando al lector, de modo tal que pueda entender de qué lado viene la cosa, qué característica tiene el conflicto, cómo se puede llegar a producir el nudo y cuál será el desenlace. Estas tres partes no son exactamente iguales. En general los analistas dicen que el 25% del comienzo es la exposición, luego viene el nudo que ocupa la parte central de la novela y que se lleva el 50% de sus páginas, y finalmente el 25% restante es el desenlace, donde todas las cosas empiezan a atarse, donde todos los conflictos empiezan a resolverse y se entiende cuál es el objetivo final del escritor al realizar la novela. El personaje es fundamental, ya lo habíamos visto, porque es el que nos va dando las pautas de lo que va pasando en la trama. Y también podemos encontrar dos tipos de conflicto diferentes, el conflicto interno y el conflicto externo. Y aquí hay una distinción porque le puede estar pasando al mismo personaje. El conflicto interno puede ocurrir con un personaje que está pasando por un momento determinado y está evaluando internamente cómo puede encarar la situación. Es, yo diría, el clásico conflicto amoroso donde un personaje femenino, por ejemplo, eh, puede estar pasando por un momento determinado, por una situación donde algo le ha movido el piso. Hay una película donde aparece ese conflicto y es muy interesante porque lo plantea en forma inmediata. Familia de clase media en las afueras de la ciudad, donde para llegar a la ciudad hay que ir en auto hasta la estación de tren y después ahí, en el transporte público, llegar al lugar de trabajo. Esto le ocurre a una persona, a una mujer atractiva, de unos 40 años, bien casada con un abogado que también trabaja en la ciudad, pero que viajan en forma diferente, viajan de distinta manera. Una hija casi entrando en la adolescencia y un resultado que puede decirse bastante armónico, bastante feliz. En un momento determinado, el personaje femenino se encuentra en una calle de la ciudad donde se desata un viento y una lluvia tremenda, y ella, que tenía una carpeta en la mano, pierde los papeles que contenía esa carpeta. Y con el viento se van volando por ahí, por esa cuadra, se produce una situación bastante caótica. Por fortuna hay una persona que empieza a juntar los papeles que ella había perdido y se los alcanza muy generosamente. Cuando ella levanta los ojos para agradecerle, se da cuenta que es alguien con el perfil del Alain Delon de aquellos años 60.
justamente también francés el personaje. Mira, yo vivo acá en el segundo piso de este edificio. Si querés tomar algo caliente, con mucho gusto. Un té, un café. Ella acepta la generosidad de esa persona y va hasta la casa, hasta el departamento, con el ascensor, esos ascensores viejos de Nueva York, y entra en la casa. La escena es una batahola de libros tirados por todos lados, y él se dedica a la compra-venta de libros usados, que los va a llevar incluso a Europa, porque ahí tienen mucho valor. Le dice algo que despierta la curiosidad del personaje femenino. En uno de los estantes, ¿por qué no vas hasta uno de los estantes del costado y agarrás un libro, el primero de la segunda fila? Ella va, lo agarra, ella agradece y se va. Uno piensa, a ver qué va a pasar acá. Va a haber alguna aproximación de parte del dueño. De ninguna manera. Y esto es lo que hace que la acción se empiece a tornar interesante. Cuando ella se va de ese departamento, empieza a leer el libro, el tren y van pasando una serie de sensaciones que ha tenido que de pronto se despiertan por la lectura de ese libro. Llega a la casa, saluda al marido, ¿cómo te fue? Muy bien, todo bárbaro. Ve a la hija, le ayuda en sus quehaceres del colegio, y cuando está leyendo el libro en su dormitorio en la noche, ve que cae un papel y encuentra una tarjeta con el teléfono del dueño del departamento. Bueno, hasta ahí vamos armando la situación, vemos que hay un conflicto interno porque hasta ahora no ha pasado absolutamente nada más que lo que a ella le va ocurriendo por la cabeza. Al otro día toma la decisión de llamar por teléfono. Esta es una novedad dentro de lo que es la trama, dentro de lo que es el posible conflicto de ella. Evidentemente algo ha pasado en su interior que hace que llame con mucho cuidado y con una sensación de que no está haciendo las cosas demasiado bien, pero termina llamando. Habla con esta persona muy amablemente. Él le pregunta cómo terminó eso de que... Y es lo que uno piensa, ¿no? Que debería pasar. Quedan para tomar nuevamente un café cuando ella pueda y cuando él pueda. Bien, hasta ahí hemos llegado al conflicto y lo hemos planteado. El conflicto significa que el personaje se cuestiona cosas y va a pasar por problemas internos o externos. Había un periodista muy personal, muy particular y muy famoso en su época, periodista político, que mucha gente conoce o se acuerda de él, Bernardo Neustadt. Él decía, con cierta curiosidad o con cierto desprecio, un avión que llega no es noticia. Miles de aviones que llegan a destino no son noticia. Sin embargo, un avión que tiene un accidente es noticia de tapa de los diarios. Y lo decía como si la cosa fuera necesariamente errónea. Pero caramba, lo decía un periodista político, que debía entender muy bien y lo entendía porque no era ningún tonto. El conflicto quiere decir que pasan cosas. Y si todos los personajes fueran buenos, extraordinarios y se llevasen genial, no habría nada que contar. Por eso crear el conflicto narrativo es un paso básico para escribir una buena historia. Hemos escuchado muchas veces esas anécdotas de gente que cuenta, mirá, fui al banco, horrible, me puse en la fila de una caja, no avanzaba nunca y la otra fila iba más rápido, entonces decidí cambiarme. Y bueno, me cambié. Pero resulta que empezó a ir más rápido en la fila donde yo ya estaba. Y así me pasé un rato largo y no sabía qué hacer. Fue horrible. Sí, fue horrible. Pero no pasó nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el conflicto?
El conflicto está si yo estoy en una fila determinada, me paso a la otra fila porque creo que va más rápido, y en el momento en que me paso, escucho el grito, esto es un asalto. ¿En qué consistía la noticia? La noticia es cuando pasa algo, cuando en la acción sucede algo. Si todo es normal, no tiene ningún sentido, bueno, no nos va a llamar nada la atención. Todos al piso. Ahí empieza a pasar algo diferente, un conflicto externo, algo que se va a tener que dilucidar de alguna manera. La fuerza del conflicto narrativo reside en esos 4 elementos y deben estar equilibrados. Debe haber un equilibrio entre esos elementos y debe haber un antagonismo donde las cosas se le pongan complicadas al protagonista. En el conflicto que les contaba anteriormente, la protagonista va una segunda o una tercera vez al departamento y pasa todo lo que todos suponemos que tiene que pasar. Se produce el encuentro furtivo, amoroso, entre ellos, y eso desencadena toda una serie de pensamientos contrarios, de conductas reprochables del personaje que va dando vuelta por su cabeza. Y ella tiene que empezar a mentir. Y ahí nosotros empezamos a pensar, en algún momento el marido va a notar alguna reacción de ella, alguna cosa que no está funcionando, y entonces se desencadena otro conflicto. La historia termina con una especie de indulgencia, de perdón de parte del marido cuando reconocen que todo fue una cuestión del momento y hacen una especie de voto de silencio, un pacto de silencio, donde uno no sabe si el marido se va a presentar ante la policía o si van a seguir yendo a su casa para continuar una vida normal, una vida feliz, de clase media, sin conflictos y amándose como el primer día.